Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de Royal Mail, que es otra empresa de largo plazo que cotiza a un PER de 5 aproximadamente, como le pasa a Mercedes y BMW y os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Royal Mail es el servicio de correos en el Reino Unido. Es el equivalente a correos en España, la Poste en Francia, etc. Royal Mail se creó en el siglo XVI, hace ya mucho tiempo, y empezó a cotizar como empresa en el 2013. En ese momento, en 2013, su ventaja es que tenía la mejor red de distribución del Reino Unido y su desventaja era que era una empresa muy ineficiente. A partir de ese momento, su objetivo principal ha sido mejorar su eficiencia para convertir esa gran red de distribución que tiene siglos de existencia en una empresa rentable. Porque durante todos esos siglos no ha sido rentable, era un servicio público que perdía dinero. Ha conseguido buenos avances en la mejora de la eficiencia, pero ha sido más lento de lo que se esperaba porque los sindicatos han frenado este proceso al no querer hacer cosas como cambiar a algunos empleados sus funciones. Porque Royal Mail era una empresa totalmente enfocada al envío de cartas, pero como todos sabemos, el envío de cartas es un negocio que está en declive y que va a desaparecer prácticamente por completo. Por eso Royal Mail, desde que salió a bolsa, está queriendo transformarse en una empresa de envío de paquetes que sí que es un negocio de mucho futuro. Y esta transformación de empresa de cartas a empresa de paquetes se puede hacer perfectamente, pero no es algo que se haga de la noche a la mañana. Porque no consiste simplemente que en los carteros, cuando salen a repartir, meten en sus mochilas cartas o paquetes, sino que hay que construir instalaciones diferentes, organizar la empresa de una forma diferente y cambiar de funciones a muchos empleados para que hagan cosas diferentes. En estas dos diapositivas que os pongo ahora, veis este proceso resumido. Si no se hacen esas nuevas instalaciones y los empleados no cambian de funciones, se pueden enviar paquetes pero a un coste más alto y entonces los clientes seguramente elegirán otras empresas de reparto. La parte buena es que Royal Mail sabe cómo hacer esa transformación. El problema es que los sindicatos la han dificultado mucho. Se ha avanzado bastante, pero se tenía que haber avanzado bastante más. Digo que Royal Mail ya sabe cómo hacer esa transformación porque Royal Mail ya tiene una empresa de paquetes internacional que es GLS. GLS opera en toda Europa y en otros países del mundo y probablemente todos veáis furgonetas de GLS por vuestras calles. Es decir, Royal Mail se divide en dos filiales. La filial del Reino Unido, que también se llama Royal Mail, es la empresa enfocada a cartas que tiene que transformarse en empresa enfocada a paquetes. Y GLS es una empresa que Royal Mail creó hace unos 20 años para funcionar en Europa y otros países como Estados Unidos y Canadá. Y GLS ya es una empresa optimizada que tiene un crecimiento alto, constante y sano. Así que Royal Mail es una empresa en transformación, pero es un caso especial porque cuando una empresa está en transformación, lo normal es que tenga que transformar todo el negocio de la empresa y no se sabe a ciencia cierta si lo conseguirá hacer bien o no. Pero el caso de Royal Mail es más fácil porque no tiene que transformar toda la empresa, sino que lo que tiene que hacer es que la filial Royal Mail del Reino Unido funcione igual que ya funciona la filial GLS para el resto del mundo. Por eso esta transformación es más fácil, porque con GLS ya vemos lo que tiene que hacer Royal Mail con su filial del Reino Unido. Y ya vemos que sabe hacerlo. Hasta que llegaron los encierros de marzo de 2020, la transformación de Royal Mail estaba siendo lenta porque los sindicatos no terminaban de aceptar esa transformación de cartas a paquetes. Aquel parón benefició mucho el negocio de paquetes de Royal Mail y ayudó a que los sindicatos cambiaran su forma de ver la empresa y se empezó a avanzar más rápido en la transformación. Así que los ejercicios 2021 y 2022 han sido los mejores para Royal Mail porque es cuando más ha avanzado. No ha terminado de hacer su transformación, pero ha avanzado bastante. Los últimos resultados que ha presentado Royal Mail son los de su ejercicio 2022, que es el que termina en marzo de 2022. El beneficio por acción ha sido de 62 peniques, prácticamente igual que el de 2021. Y el dividendo de 2022 es de 20 peniques, que es el doble que los 10 peniques que pagó de dividendo en 2021. Además, en este momento tiene un exceso de liquidez de 307 millones de libras, que son unos 32 peniques por acción más o menos. Y la intención es entregar estos 32 peniques como dividendos extraordinarios o como recomprar de acciones. El año pasado ya pagó un dividendo extraordinario de 20 peniques y además hizo una recompra del 4,3% de su capital para amortizarlo. Antes de que empezase a subir la inflación y se parase un poco la actividad económica por el tema de Rusia y Ucrania, la previsión es que en 2023 Royal Mail mejorase sus resultados. Porque aunque sus ingresos en 2023 cayesen un poco, porque les beneficiaron mucho los encierros y eso está yendo un poco a menos, pero por otro lado sigue teniendo mucho potencial de ahorro de costes y de mejora de la eficiencia. Y el resultado global de ambas cosas debería ser que en 2023 ganase más dinero. A día de hoy, por el tema de la inflación y el de Rusia y Ucrania, Royal Mail espera que sus resultados de 2023 sean un poco peores que los de 2022.
aproximadamente un 15% inferiores por la subida de la inflación y la parada de la actividad económica que se está produciendo por el tema de Rusia, Ucrania y todo lo demás. Royal Mail está consiguiendo subir los precios, pero la previsión en este momento es que este año los costes suban algo más que los precios. Si se cumplen estas previsiones de Royal Mail, el beneficio por acción de 2023 sería de alrededor de 50 peniques. En los últimos años, Royal Mail ha hecho una reducción de plantilla importante. Aquí veis cómo ha reducido los puestos directivos, que esto queda fuera de las negociaciones con los sindicatos. Esto ya se ha notado en parte en los resultados de 2021 y 2022 que hemos visto antes, y se notará algo más en el futuro. Este proceso de transformación que os he comentado, de empresa de cartas a empresa de paquetes, ahora mismo está al 50%, como veis aquí, y el objetivo para 2023 sería llegar al 70%. Conseguirlo o no va a depender de las negociaciones con los sindicatos, porque gran parte de esta transformación consiste en lo que os decía antes, de cambiar de tareas a muchos empleados. La propuesta que le ha hecho Royal Mail a los sindicatos es la que veis aquí, y me parece razonable porque hay una subida fija del 2% de los sueldos, que puede llegar al 5,5% si la empresa va cumpliendo sus objetivos de transformación, y me parece justo que los sueldos vayan ligados a la transformación que tiene que hacer la empresa. En cuanto a la filial GLS, como os decía antes, funciona bien, sigue creciendo y es el objetivo en el que se mira la filial del Reino Unido. GLS ha comprado hace poco una empresa en Canadá que se llama Rosenau para fusionarla con el negocio que ya tiene en Canadá, y gracias a este mayor tamaño conectar mucho mejor su negocio de Canadá con el de Estados Unidos y dar un salto de calidad importante en Norteamérica. Y está intentando entrar en nuevos países. Yo creo que las empresas de transporte como Royal Mail, Logista, Deutsche Post, UPS, FedEx, etc. son un buen negocio para el largo plazo, porque Amazon no va a tener todo el comercio mundial. Muchas otras empresas venderán cosas por internet y serán estas empresas las que las lleven a las casas de todo el mundo. Por ejemplo, Royal Mail acaba de llegar a un acuerdo con eBay para que los vendedores de eBay envíen todos sus productos a todo el mundo a través de Royal Mail, y está empezando a hacer envíos con drones. Quiero decir que Royal Mail es una empresa bastante bien enfocada al futuro y sabe lo que tiene que hacer. Su problema es el choque que hay en estos momentos entre la empresa y los sindicatos. Precisamente su cotización ha caído tanto en los últimos meses por este tema, porque si la negociación con los sindicatos sale peor de lo previsto, sus resultados de 2023 serán peores de lo previsto. Pero aún así creo que es muy buen momento para comprar. Además, Royal Mail acaba de salir del FTSE 100, del índice FTSE 100, así que todos los inversores indexados al índice FTSE 100 la están vendiendo en esta zona de mínimos. O ya la han vendido, porque ya ha salido, ya la habrán vendido todos. Como sabéis, una de las desventajas, de las bastantes desventajas que tiene la inversión indexada, es que vende las empresas baratas cuando sale de los índices y luego las vuelve a recomprar caras cuando vuelven a entrar. Seguramente dentro de un tiempo Royal Mail volverá a entrar en el FTSE 100 a un precio más alto que el actual, y ahí será cuando lo vuelvan a recomprar los inversores indexados. En este vídeo que os dejo por aquí, os explico cómo funciona la inversión indexada. Cuando las empresas salen de calidad, salen de los índices, y las venden todos los inversores indexados, es muy buen momento para comprarlas. Suponiendo que el beneficio por acción de Royal Mail caiga un 15% en 2003 y sea de unos 50 peniques, al precio actual de unas 3 libras, el PER 2023 será de unas 6 veces. Y al año siguiente el beneficio por acción debería volver a la zona de los 60 peniques e incluso superarla, y en ese caso el PER sería de unas 5 veces o algo menos. La rentabilidad por dividendo actual es del 7,5%, pero es probable que el año que viene suba un poco el dividendo, aunque le caigan los resultados, porque su payout actual es muy bajo. Además de que es probable que pague esos 32 peniques que os decía antes como dividendos extraordinarios o como recomprar de acciones. Teniendo todo esto en cuenta, e incluso el peligro de que las negociaciones con los sindicatos sean peores de lo esperado y los resultados que obtenga sean algo peores que lo que acabamos de ver, creo que en la zona de las 2,73 libras es una compra muy buena. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.